Muy buenas tardes, mi nombre es Anderson Montealegre, actualmente estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, cursando cuarto semestre. El día de hoy vamos a hablar algo sobre legislación laboral y vamos a tocar un tema muy importante el cual nos compete a todos. Vamos a hablar sobre los tipos de contratos de los objetivos, la clasificación del contrato y las posibles causas que lleven a una terminación de contrato. Vamos a abarcar un poco el tema sobre la duración de los contratos y sobre las obligaciones que tenemos nosotros como empleadores y para nosotros los empleados. De igual forma, vamos a calcular un poco sobre los recargos a los cuales tenemos derecho. Para eso también vamos a adjuntar un poco y vamos a ver unas diapositivas en este corto video. Gracias. Compañeros, como les venía comentando, vamos a tocar el día de hoy el tema importante en la asignatura legislación laboral. Vamos a hablar sobre los contratos y procedemos a dar inicio a eso. Pequeña sustentación sobre los tipos de contrato que vamos a encontrar. Comencemos principalmente mirando qué es la legislación laboral. Como podemos ver, la legislación laboral colombiana son un conjunto de principios, de acciones y normas que regulan directa e indirectamente las relaciones entre empleadores y trabajadores. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta en el momento de nosotros de poder llegar al paso siguiente, que es la redacción, escrituración y procedencia a realizar un tipo de contrato. Vamos a encontrar unos objetivos, ¿sí? En ese momento vamos a sustentar ciertos objetivos, de los cuales el principal es reconocer los diferentes tipos de contratos que hay, dar a conocer la clasificación de los contratos, salarios y prestaciones sociales, el trabajo hora extra, liquidación, las modalidades de salario, procedencias de primas y liquidación de prestaciones sociales, conocer las posibles causas de terminación de contrato y unas variables de indemnización por terminar. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en el contrato de trabajo son los tipos de contrato, los cuales se dividen en modalidad. La modalidad la podemos encontrar entre escrita o verbal. Y verbal, recordemos que un contrato verbal, si pasado un cierto tiempo, un periodo laxo mayor a un año, lo podemos seguir como un contrato a término indefinido. Tenemos que tener claro que para este contrato realizado de forma verbal, el empleador, si no hace alguna prórroga consiguiente, pues se podrá dar por consecutivo su contrato dependientemente de las funciones que esté realizando. Encontramos en la parte del contrato escrito a término fijo y solamente término indefinido y el contrato por hora labor. Hablemos un poco del contrato verbal. Como les comentaba, es aquel en el que no existe ningún documento escrito que contenga las condiciones pactadas de palabra entre el empleador y el trabajador. Este tipo de contrato lo podemos encontrar comúnmente en las empleadas de aseo, ya que se dan órdenes como funciones, horario y las condiciones de remuneración. Este tipo de contrato no es muy recomendable, pues se asume que no pueden existir garantías probatorias de su contratación hasta su terminación, influyendo mucho tiempo el despido sin justa causa donde no habría garantía de indemnización. Recordemos, compañeros, que para este tipo de contrato verbal lo más importante es que nosotros tengamos pruebas que nos puedan ayudar para una posible indemnización del tipo de contrato. Y si comparamos las similitudes o la importancia de un contrato escrito, podemos ver que es algo escrito, ¿sí? Como su misma palabra lo dice, claro y verídico, donde plasman las exactitudes de nuestras responsabilidades y límites de funciones. Podemos encontrar los tipos de contrato que, como se mencionaba en la diapositiva anterior, están a término fijo, término indefinido o contrato hora-labor. Tomemos un poco sobre los artículos de nuestro Código Sustantivo del Trabajo que rigen los tipos de contrato. En el contrato de término fijo, recordemos que está regido por el artículo 46 y del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 28 de la Ley 789 del 2002, donde nos dice que un contrato laboral que tiene un límite temporal especificado de manera clara en el contrato, donde puede ser prorrogado indefinidamente, salvo los casos en los cuales el plazo pactado sea inferior a un año. Vamos a encontrar igualmente el contrato a término indefinido, que está plasmado en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Ni nos habla que el contrato a término indefinido es aquel que no tiene estipulada una fecha de terminación de la obligación entre el empleado y el empleador, cuya duración no está determinada por la obra o naturaleza de la labor contratada. En el contrato de obra-labor estipulado en el artículo 45 nos dice que es por una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin.
Dice que este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción, universidades, colegios, profesores de cátedra que cumplen su labor y una vez haya terminado el periodo académico, este contrato es igual a términos, beneficios y descuentos de contratos indefinidos. Igualmente, compañeros, recordemos que para un contrato de trabajo escrito, indefinido, ¿sí?, fijo o verbal, tienen que haber tres factores fundamentales o tres elementos de los cuales tenemos que tener claridad en esto. El primero, que haya una actividad personal, ¿sí?, que exista una persona durante el contrato, que haya una remuneración por todo lo que estemos haciendo respecto a las obligaciones que nos demande el empleador, y frente a esta, que recibamos una orden por parte de nuestro empleador o nuestro patrón. De igual forma, cabe recordar que para estos tipos de contrato siempre existe un periodo de prueba. La etapa inicial es la que tiene el trabajador para demostrar las aptitudes en el desarrollo de sus funciones y las cuales sean beneficiadas de la empresa. Recordemos que estos periodos de prueba siempre son importantes para las empresas porque es allí donde nosotros demostramos nuestras capacidades y es desde allí donde el empleador nos va a calificar si somos competentes o no para desarrollar una actividad específica, y en pro si vamos a crear un beneficio para la misma empresa. Me dice que los periodos también no pueden ser superiores a 2 meses, y si el contrato es inferior a un año, normalmente podemos hablar de los contratos a término fijo, el periodo de prueba no puede proceder a ser mayor de 1/5 parte del mismo. Esto sí lo tenemos que tener muy claro, a no ser que el empleador lo crea conveniente y una posible ampliación del mismo contrato a término fijo, ¿no? Aclaremos aquí en este punto que si como lo mencionaba anteriormente, si el contrato es a término fijo, solamente es un cuarto de los días de periodo de prueba, pero si hay la posibilidad, el empleador puede aumentarlos un poco más, donde no podemos tener ningún inconveniente en realizarlos. Recuerda que nosotros como empleados y nuestro empleador siempre vamos a tener algo muy importante, que son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Recuerda que nuestro empleador, ¿sí?, tiene un deber y una obligación, que es que a nosotros como empleados nos realice el pago de la remuneración, o sea, todo lo que nosotros de la hora que estemos trabajando, todo nuestro ejercicio práctico que estemos haciendo, debe ser de ocupación, debe ser de diligencia, debe depositar aportes provisionales y sindicales, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante, y debe conceder igual trato a todos los trabajadores. Esas son las obligaciones y derechos que tiene nuestro empleador. Y nosotros como trabajadores tenemos la obligación de realizar todos los servicios prometidos con criterio de colaboración y solidaridad a la empresa a la cual hayamos sido contratados. También tenemos que decir que estamos obligados a aceptar las directivas del empleador o las reactivas a la forma de realización del trabajo, siempre que aquellas se encuadren en los límites del trabajo y que sean ejercidas prudentemente. ¿Sí? Que todo lo que nosotros desarrollemos dentro de la misma empresa esté bajo los estándares que en ella existen. No podemos saltarnos los pasos de ello, porque eso posiblemente nos puede dar a una terminación de contrato o posiblemente una terminación del periodo de prueba. Recordemos además que en todo tipo de contrato puede ser el contrato obra-labor, ¿sí?, o se rige normalmente y comúnmente en los contratos de término indefinido y contrato a término fijo, que en todos ellos existe nuestro horario. Recordemos que existen dos tipos de jornada. Vamos a comenzar hablando de la jornada ordinaria, que está sustentada en el artículo 158 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo, y dice que es la convenida por la parte. Dice que esta depende de su variabilidad de 6 a 8 horas diarias. Recordemos que esto es lo que normalmente nos rige y para lo cual nosotros estamos trabajando, ¿sí? Ese normalmente es nuestro periodo laboral dentro de una empresa, a no ser que en el contrato esté estipulado a mayor cantidad, pero recordemos que no pueden exceder más de las 10 horas laborales. La jornada suplementaria es la que nosotros normalmente conocemos como horas extras, que llevan a unos posibles recargos dependiendo de bien sea noche, bien sea día, y allí mismo aplicar sus porcentajes. Y aquí, como lo vemos, está estipulado en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, que el mismo nos dice que es el tiempo excedido de la hora ordinaria, las cuales no podrán exceder más de 2 horas diarias,
que nosotros, como les mencionaba, son horas extras. Aquí vamos a ver un poquito más del desglose sobre las horas extras. Este tipo de horas extras la podemos encontrar después de haber terminado nuestra jornada de trabajo ordinaria y la veremos a continuación cómo se cancela según el artículo 168 y el artículo 171. Para eso entonces existe un trabajo nocturno, una hora extra diurna, una hora extra nocturna, dominical o festivo, y la hora extra dominical festivo, hora extra nocturna dominical festivo. Comencemos con el trabajo nocturno. Aquí en Colombia, según la reglamentación que hicieron en el 2017, el trabajo nocturno se extendía de 6 de la mañana a 10 de la noche, pero hubo una pequeña modificación donde quedó de 6 de la mañana a 9 de la noche. Entonces podemos ver que el recargo es del 35% en este lapso de tiempo, siempre y cuando sea extra. Recordemos que la extra es pasada nuestras 6 o 8 horas ordinarias de trabajo. La hora extra diurna, está contemplada en un 25%, la hora extra nocturna está en un 0.75, como lo vemos aquí estipulado, y existen unas remuneraciones dominicales o festivas de acuerdo al lapso de tiempo que hayamos laborado. Es de allí donde depende la correcta elaboración y cálculo para que nos veamos beneficiados en este tipo de horas. Mi nombre es María Gómez, del programa de Administración de Empresas. La materia que estamos presentando es legislación laboral. Estoy aquí acompañada de la señorita Lady Joana Gómez, maestra Joana Rojas, y quien les habla, María Gómez. El tema que venimos a presentar es sobre el trabajo. Son los elementos esenciales del contrato de trabajo. Uno es la capacidad que tenemos cada persona para desarrollar nuestras labores. Otra es el consentimiento que tiene de parte y parte, ya sea el contratista o el contratante. En este momento pues estamos solo con la contratante. La remuneración es lo que nos ganamos cuando ejercemos nuestras labores. Y la subordinación es las fechas, tiempo y reglas que seguimos en cada empresa. Las medidas de mejoramiento que tenemos en las empresas es la modalidad del contrato, ya sea verbal, que debe cumplirse, así sea verbal y no lo impongamos en ninguna parte, debe cumplirse. Si en algún momento el jefe nos despacha, nos despide por injusta causa, nosotros podemos ir a la oficina de trabajo y hacerlo saber para que esta persona nos responda por nuestra labor cumplida. El escrito debe ser, pues, ya como se dice escrito, ya debe ser en un lugar, en una fecha, y debe pagarse remuneración, cesantías, pensiones, siempre y cuando sea a término, ya sea fijo o indefinido. En el momento estamos tratando con qué clase de contrato, señorita. OPS, prestación de servicios. Sea lo de prestaciones de servicios, pues en este caso no recibimos ninguna remuneración, ni pensiones, ni cesantías, puesto que es por nuestra labor ejercida y no cumplimos horarios como tal. Muchas gracias, buena tarde.